¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo muy grande en el Señor. Hoy vamos a tener un tema bien especial. 7 poderosas razones para consagrarse a Jesús por María. 7 poderosas razones para consagrarse a Jesús por María. Y antes de iniciar con este tema, quisiera que cerraras tus ojos un instante y dejes que tu corazón cante esta canción. Esta canción es una de las más bellas canciones que he escuchado sobre la Virgen, que más me enamora a mí porque me siento como un niño en sus brazos. Es una canción bellísima. Bendita María, quiero conocerte como a Jesús. Acércate suavemente y háblame de Él. Cuéntame de esos años cuando estuviste junto a mi Dios, cuando en tus brazos le acunabas tiernamente, cuando pequeño y cercano era mi Dios. Cuéntame si en este tiempo quisiste que yo me acercara a ti, y si en verdad tú eres mi madre, como Él lo dijo en la cruz, ven y arrúllame, como hacías con Jesús. Quiero llamarte madre, como hacía siempre mi Jesús, y sentirte parte mía, como a una luz. Cuéntame de esos años cuando estuviste junto a mi Dios, cuando en tus brazos le acunabas tiernamente, cuando pequeño y cercano era mi Dios. Cuéntame si en este tiempo quisiste que yo me acercara a ti, y si en verdad tú eres mi madre, como Él lo dijo en la cruz, ven y arrúllame, como hacías con Jesús. Y después de Dios, nadie como María. 7 poderosas razones para consagrarnos a Jesús por María. ¿Se dan cuenta ustedes que cada día se escucha hablar más de la consagración a la Virgen María o de la consagración total a Jesús por María en distintos ambientes católicos? Pero es que además, fuera de ellos, hay personas cada día más interesadas en entender esto de consagrarse, en qué consiste consagrarse. No se imaginan cuántas personas me escriben diariamente preguntándome por la consagración, interesados en empezar el proceso. Pero la verdad es que muchas veces ni siquiera se entiende exactamente qué es esto de la consagración. Y hay algunas personas que tienen como sus recelos. ¿Será que si me consagro a la Virgen dejo de consagrarme a Jesús? ¿O cómo es esto de consagrarme a Jesús por medio de María? Y quisiera empezar contándoles lo que me sucedió en una ocasión saliendo de una capilla de adoración del Santísimo. Se me acerca una señora llorando y me dice: Wilson, rece por mí. Y le digo: claro que sí, con mucho cariño. ¿Alguna intención particular? Y me dice ella: rece por mí porque yo quisiera amar a la Virgen María, pero me cuesta mucha dificultad. Y le dije: ¿a qué se debe esa dificultad? Me responde ella: resulta que cuando era niña tuve una profesora que me habló mal de la Virgen María. Yo hasta ese entonces tenía una profunda devoción a la Virgen, pero a partir de ese momento entró en mí como una duda, y desafortunadamente desde entonces hasta ahora no he podido sacar esos escrúpulos dentro de mi corazón.
Bueno, les cuento que finalmente oramos por ella y ella pudo hacer su proceso de preparación para la consagración, logró definitivamente superar esos escrúpulos con una adecuada formación, logró finalmente salir de esta duda, pero esto fue muy aleccionador para mí, porque a mí el amor a la Virgen María me ha salido naturalmente de mi corazón. Es decir, para mí ha sido una cuestión natural amar a la Santísima Virgen María. Tal vez porque he tenido desde niño una imagen materna pues, muy clara, muy definida, muy hermosa. Y de alguna manera el primer rostro que uno conoce de la Virgen María es el rostro de la madre propia, ¿no? Es el rostro de nuestra madre terrestre. Si uno tiene una buena relación con la mamá de la tierra, pues es muy probable que en ella vea de alguna forma la imagen de lo que es la Santísima Virgen María. Pero luego cuando inicié mi proceso de conversión, también desde el principio empecé una devoción profunda a nuestra Madre Santísima. Pero para mí era tan natural amar a la Virgen María, aunque reconozco que no la amo lo que debería amarla, aunque reconozco que mi amor siempre es insuficiente, aunque reconozco que me ama a ella mucho más de lo que yo la amo a ella, aunque reconozco que siempre quisiera amarla más, pero nunca me había puesto a pensar que en realidad amar a la Santísima Virgen María es un don. Es una gracia, es un regalo de su divino Hijo, es un regalo maravilloso. Pues yo quiero invitarte para que a lo largo de esta breve enseñanza tú te dejes enamorar también de nuestra Madre y recibas el don que Jesús te quiere dar, el don de su Madre Santísima. Sin más preámbulo, empecemos con estas 7 poderosas razones para consagrarnos a Jesús por María. Primera razón. La consagración es la mejor manera de llevarse a María a su casa. La consagración es la mejor manera de llevarse a María a su casa. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 20, escuchamos esta bella frase, dicha por un ángel, no temas llevarte a María a tu casa. No temas llevarte a María a tu casa. Esta frase se la dice el ángel a San José, justo en el contexto de lo que algunos han llamado el anuncio de San José, la anunciación de San José. En el contexto del anuncio que recibió San José de que efectivamente María estaba embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Y le dice, no temas llevarte a María a tu casa. Y esta frase es tremenda, porque es un ángel el que se lo dijo a San José, pero tal vez ese mismo ángel hoy nos lo viene a decir a nosotros. No temamos llevarnos a María a nuestra casa. Alejemos, disipemos todo tipo de temor que podamos tener en nuestro corazón, todo tipo de escrúpulo que nos hayan sembrado, todo tipo de miedo o todo tipo de error doctrinal que nos induce a creer que amar a la Santísima Virgen María y recibir en la casa sería algo así como desplazar a Cristo. Pues todo lo contrario. Es que el mismo Señor nos la entrega en la cruz. En el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25, en este pasaje maravilloso y agónico de Jesús en la cruz, cuando nos estaba entregando todos, ya nos había entregado su cuerpo y su sangre en la Eucaristía, ahora estaba entregándonos hasta su último aliento. Ahí nos entrega su Madre Santísima también en cabeza de Juan. Hijo, ahí tienes a tu madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Pero el versículo 27, Juan 19:27 es particularmente interesante porque dice lo siguiente: desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Inicia, digamos, la vida de Jesús con la encarnación del mismo en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María, con una invitación de un ángel para que no temamos llevarnos a María a nuestra casa. Y termina el ministerio público de Jesús en la cruz con la realización de esta invitación del ángel. El discípulo se la llevó a su casa. Y esto no es solamente una cuestión, digamos, técnica en el sentido de que Juan se fue a vivir con la Santísima Virgen María para que ella no quedara sola, debido a que, claro, Jesús era hijo único, los supuestos hermanos de Jesús no eran sino primos, familiares, parientes. De hecho, si Jesús hubiese tenido hermanos biológicos, lo más natural es que estos hermanos se hubieran llevado a María, su madre, a la casa. Sería un exabrupto, sería una tremenda descortesía y algo contrario a la ley que Jesús invitara a Juan a que se llevara a su mamá a su casa, a la propia madre a su casa. Pues si Jesús tenía más hermanos, pues ¿cómo es esto que va a dar a María, a su madre, a un discípulo? Pues si había hermanos allí.
Es que no había más hermanos biológicos, no había hermanos biológicos. La Virgen María fue virgen antes del parto, en el parto y durante el parto, antes del parto, durante el parto y después del parto. Por consiguiente, no había hijos biológicos allí. Por consiguiente, debía entregarlo a uno de sus apóstoles. ¿A quién? Al más fiel de todos, a Juan, al que pudo recostar su cabeza sobre su pecho y escuchar el palpitar de su corazón. A ese Juan profundamente enamorado de Jesús y de María. Y el discípulo se la llevó a su casa. Pero es que los apóstoles también se la llevaron a su casa. Vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, que todos perseveraban en oración, estaban todos juntos los apóstoles allí, y dice que estaban con María, la madre de Jesús. Con María, la madre de Jesús. Dice algunas mujeres y María, la madre de Jesús. Pues muy bien, los apóstoles estaban siempre con María. Tenemos una invitación de llevarnos a María a nuestra casa. Juan se la llevó a su casa. ¿Cuál es la mejor manera de llevarnos a la Virgen Santísima a nuestro hogar? Consagrarnos totalmente a su corazón inmaculado. Y de entrada les digo que la consagración es precisamente eso, pues traerte a tu Madre Santísima a vivir contigo. Hasta ahora hemos vivido una vida cristiana solitaria, con nuestras propias fuerzas, una vida cristiana basada en nuestro mérito y esfuerzo personal. Pues la consagración consiste en decirle a la Santísima Virgen María: oye, tú que fuiste discípula perfecta, no solo madre, sino discípula perfecta, ¿por qué no vienes a vivir a mi casa y me enseñas cómo ser verdadero discípulo de tu Hijo? Y me enseñas cómo ser verdadero discípulo de Cristo. Primera razón, la consagración es la mejor manera de llevarse a María a vivir a su casa. Segunda razón, la Virgen lo ha pedido. Nos consagramos a Jesús por María porque la Virgen lo ha pedido. En la tercera aparición que tuvo la Santísima Virgen María en Fátima, en Portugal, el 13 de julio de 1917, la Santísima Virgen María dice una frase que tal vez no hemos reflexionado lo suficiente. Dice: para salvarlas a las almas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Seguido a esto, dice que se quiere la consagración de Rusia. Pero esta frase de Dios ha querido establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. ¿En qué consiste esto de la devoción al Inmaculado Corazón de María? Es distinto a la devoción que se tiene a Santo Padre Pío de Pietrelcina, a Santo Cura de Ars, al Beato Carlo Acutis. Todas estas devociones son devociones donde se le busca imitar a estos santos, pero además se les mira, como modelos, suplicando su intercesión. Pero en cambio la devoción a la Santísima Virgen María no consiste exclusivamente en una imitación y en una súplica de su intercesión. La devoción a la Santísima Virgen María explicará San Luis María Griñón de Montfort en qué consiste. Y tiene un libro, escuchen bien el nombre de este santo, anótenlo por favor, porque este libro que les voy a decir es tal vez el más bello libro que se haya escrito de la Santísima Virgen María en toda la historia. Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María de San Luis María Griñón de Montfort. Óyeme bien, Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Y precisamente este libro de este santo francés, que vivió 3 siglos atrás, este libro es el que nos enseña que la verdadera devoción a la Santísima Virgen María consiste en una entrega completa a ella. En una entrega que se manifiesta en la renovación consciente de nuestros compromisos bautismales. Entonces vamos a ver cómo se debe vivir la devoción a la Santísima Virgen María, a su corazón inmaculado, a través de la consagración. Luego habrá otras prácticas. Los 5 primeros sábados, el Santo Rosario todos los días, algunas devociones y oraciones a nuestra Madre, pero el corazón de la devoción al Inmaculado Corazón de María es la consagración. ¿Qué es consagrarse? Es entregarse, es destinarse a lo sagrado, consagrar. Lo que normalmente se consagra es aquello que se dedica a lo sagrado. Entonces, ¿qué se dedica a lo sagrado? Los copones, los vasos sagrados, los ornamentos, tiene un uso exclusivo a lo sagrado. Pues cuando nosotros hablamos de consagrarnos a Jesús por María, no es otra cosa, y escúchenme muy bien, que renovar esa primera consagración que ya tenemos por el bautismo.
Es que tú no puedes decir, es que yo no me quiero consagrar a la Santísima Virgen María porque a mí esto de la exigencia de una consagración me llena de terror. Venga, tú y yo por ser bautizados ya somos consagrados. Ya somos consagrados. Lo único que hacemos al consagrarnos, y acá se tiene que entender la palabra consagración en un sentido amplio, al consagrarnos a Jesús por María o a la Santísima Virgen María es la renovación de esta primera y única consagración que es el bautismo. Entonces la Santísima Virgen María dice que Dios quiere que tú te consagres. Te lo voy a volver a leer. Para salvar las almas. Es decir, esto no es simplemente como un caprichito para ser una persona más espiritual, para, digamos, tener alguien en quien apoyarnos, una devoción llena de sensibilidad, una devoción donde experimentemos la ternura de la Virgen María. No, no, no. El Señor está diciendo que en estos últimos tiempos Él ha querido que la salvación de las almas tenga mucho que ver con la renovación de nuestros compromisos bautismales a través de la consagración, que es la verdadera vivencia de la devoción a su Inmaculado Corazón. Para salvar a las almas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Wilson, ¿por qué me debo consagrar a Jesús por María? Porque es la mejor manera para llevarse a María a tu casa, porque la Virgen María lo ha pedido. Tercera razón, la consagración es un refugio para estos difíciles tiempos. La consagración es un refugio para estos difíciles tiempos. Y yo quisiera leerles un pequeño extracto de una revelación privada que recibe un sacerdote milanés italiano, el padre Stefano Govi, el 15 de marzo de 1993. El padre Stefano Govi es el fundador de un enorme movimiento llamado Movimiento Sacerdotal Mariano, que cuenta entre sus filas con unos 400 obispos y cardenales, unos 100.000 sacerdotes en todo el mundo y millones de fieles a lo largo del mundo también. El Movimiento Sacerdotal Mariano tiene como libro guía estas revelaciones, estas locuciones interiores que recibe el padre Govi, que ya murió, recibió el padre Govi, y en medio de esas revelaciones privadas, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 66 y 67 nos habla de que la revelación privada, para que no te vas a asustar, son simplemente revelaciones particulares que reciben algunas personas que Dios quiere que nos ayuden a vivir de una mejor manera el Evangelio. Esto no viene ni a ampliar el Evangelio, ni a tratar de complementarlo, ni a tratar de corregirlo, no, simplemente a darle fuerza a la aplicación, a vivir más coherentemente el Evangelio. El Catecismo utiliza la palabra explicitar en determinados periodos de la historia. Entonces tenemos revelaciones privadas múltiples, así por ejemplo las revelaciones de Santa Catalina Labouré de la medalla milagrosa, es una revelación privada. Las revelaciones que recibió, qué sé yo, la beata Ana Catalina Emmerich, las revelaciones que recibió Santa Margarita María de Alacoque, Sagrado Corazón de Jesús, Santa Faustina Kowalska, de la Divina Misericordia. O sea, son revelaciones que nos ayudan a acentuar un aspecto de la revelación. Repito, no es nada nuevo de la revelación, pero acentúa un aspecto de la revelación. Entonces, el corazón de Jesús acentúa el amor de Jesús. La Divina Misericordia acentúa ese aspecto siempre perdonador de nuestro Señor. Y así sucesivamente. Pues el padre Stefano Govi recibe una serie de revelaciones privadas y la Santísima Virgen María le habla. Y este pedacito que les voy a leer me conmueve profundamente porque yo creo que tú y yo hemos sentido que el mundo se anega, que el mundo se inunda. Y no es difícil pensar que nos encontremos en un periodo de mayor depravación moral que aquella que se vivió antes de Sodoma y Gomorra, e incluso aquella que se vivió antes del diluvio universal. Y en este caso el mundo no se está inundando de agua como entonces, o no se está consumiendo por fuego, sino que el mundo se está autodestruyendo. La inmoralidad es la que está asfixiando las almas. Ahora la gente está suicidándose, ahora las familias se están destruyendo. Estamos en un proceso autodestructivo. El fuego que cae del cielo no es la ira divina en este momento. Ahora el fuego que cae del cielo son las armas que nosotros hemos creado para matarnos a nosotros mismos. Entonces, en medio de este tiempo difícil, ¿cuál es la nueva arca de Noé? ¿Cuál es la nueva arca de Noé en la que podremos flotar? La consagración del Inmaculado Corazón de María. Escucha lo que dice este mensaje. Como Noé, en nombre del Señor, invitaba a subir en el arca a los que debían salvarse del diluvio, así ahora tú, mi pequeño, en nombre de tu Madre Celestial, debes invitar a entrar en el refugio de mi corazón inmaculado a aquellos que deben ser protegidos, defendidos
y salvados de la gran prueba que ya ha llegado para la Iglesia y para toda la humanidad. Claro, un mensaje inicialmente dirigido al Padre Gobi, pero que podemos nosotros recibir también y apropiarnos de él. Tú y yo estamos llamados no solo a montarnos en esta nueva arca, sino a llevar a otras personas a esta nueva arca. En un momento tan difícil como el que estamos viviendo, qué consuelo saber que el corazón de nuestra Madre Santísima es un refugio que nos protege. Y yo les puedo decir que lo he visto en mi familia, lo he visto en los consagrados, he visto cómo la Santísima Virgen María de una manera especial protege, cubre a aquellos que se le han encomendado. Es que la Santísima Virgen María no es solamente una estatua a la que debemos admirar, su influjo maternal se ejerce efectivamente sobre aquellos que le aman. O sea, el Señor no nos la dejó como madre para que quedara ahí de bonita, ¿no? Como una fotito, como una estampita. No, nos la dejó como madre para que efectivamente su ternura maternal venga a socorrernos. ¿Qué es esto de las apariciones de la Santísima Virgen María? Hablemos principalmente de las aprobadas. ¿Qué es esto sino el socorro que tiende la Madre Santísima a unos hijos que se desvían cada vez más? ¿Qué son las lágrimas que ha derramado la Santísima Virgen María? Por ejemplo, en Akita, Japón, 101 lágrimas, incluso de sangre. ¿Qué son estas lágrimas sino un llamado urgente para que nos introduzcamos en lo profundo de su corazón inmaculado en este tiempo difícil? Yo sé que tú también has tenido inquietud, tiempo difícil para educar a los hijos, dificultades económicas, la perversión moral abunda, los principios cristianos se diluyen, incluso dentro de nuestra propia iglesia hay una enorme confusión ahora, a veces uno no sabe ni en qué creer. Bueno, es tiempo de introducirse en el Inmaculado Corazón de María a través de la consagración total, a través de esta entrega total a ella. Cuarta razón. La Iglesia recomienda esta consagración. Vamos a ver. Hemos dicho, primera razón poderosa para consagrarnos a Jesús por María, es la mejor manera de llevarnos a María a nuestra casa. Segunda razón, la Virgen lo ha pedido. Tercera razón, esta consagración es un refugio para estos tiempos. Cuarta razón, esta consagración es recomendada por la Iglesia. La Iglesia la recomienda. En la encíclica Redemptoris Mater de San Juan Pablo II, en el numeral 48, dice el Santo Papa: a este propósito me es grato recordar, entre otros testigos y maestros de la espiritualidad mariana, la figura de San Luis María Grignion de Montfort, el cual proponía a los cristianos la consagración a Cristo. Óyeme bien, la consagración es a Cristo, por manos de María, como medio eficaz para vivir fielmente el compromiso del bautismo. Y aquí vemos cómo existen distintas consagraciones en la Iglesia a la Santísima Virgen María. Consagraciones muy devocionales, donde uno simplemente le entrega su corazón a la Virgen, oraciones bellísimas, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego enteramente a vos, y todos son consagraciones válidas. Pero la consagración de San Luis de Montfort, el método de San Luis de Montfort, es un método del todo exclusivo y del todo particular, porque es un método no solo reconocido por la Iglesia, no solo que ha demostrado su eficacia en 3 siglos con grandes santos que ha producido, sino recomendado por los papas. Esto nos da una suerte de certeza, de seguridad, de que no es una espiritualidad foránea, extraña, no es una espiritualidad alienante, todo lo contrario, es una espiritualidad que se inserta en el corazón de la Iglesia y se inserta en el vértice de la vida cristiana, que es el bautismo. Y por eso es tan importante. La Iglesia la recomienda porque la Iglesia nos viene insistiendo hace mucho tiempo que el cristiano debe vivir su bautismo. Debe renovar sus compromisos bautismales y vivir coherentemente su bautismo. No puede ser que sigamos siendo católicos de nombre, cristianos de barniz, donde, saben ustedes que el barniz es una capa superficial con la que se pinta algo sólido, alguna superficie, pero el barniz basta que con la uña le talles un poco para que salga, para que se acabe, para que llegues inmediatamente a la superficie. Ese cristianismo de barniz, un cristianismo superficial, se debe acabar. No podemos seguir siendo, como lo ha llamado Juan Pablo II y luego Benedicto XVI, bautizados paganos o paganos bautizados. No podemos seguir siendo personas que se llaman bautizadas pero luego viven como paganos. Al contrario, tenemos que hacer un cambio coherente en nuestra vida que nos lleve a una transformación interior,
a renunciar al mundo, al demonio, a la carne, a consagrarnos enteramente a Jesús, a vivir con coherencia los compromisos bautismales, a vivir los mandamientos, a tener vida de oración, a ejercitar la caridad como la reina de las virtudes, a tener la esperanza cristiana, a solidificar la fe, a vivir las virtudes y la vida sacramental con mayor solidez, a dar pasos definitivos en camino de la santidad, a formarnos más como cristianos. En eso consiste la renovación de los compromisos bautismales. Y en eso consiste la consagración total a Jesús por María. En eso consiste la consagración total a Jesús por María. Entonces, qué alentador saber que la Iglesia como madre nos invita a hacer esta consagración a nuestra Madre. Nos invita a hacer esta consagración a la Santísima Virgen María. Quinta poderosa razón para consagrarse a Jesús por María. Esta es una consagración sencilla de hacer. Sencilla de hacer. No porque sea sencilla significa que no sea profunda. O no porque sea sencilla significa que siempre sea fácil. Pero el método es sencillo. Digamos que no se requiere un enorme desarrollo teológico. No se requiere que quien vaya a vivir este proceso de preparación para la consagración sea pues un gran teólogo, tenga no solo posgrado, sino pregrado, sino posgrado, maestría. No se requiere una inteligencia particularmente especial. No se requiere invertir enormes sumas de dinero. No se requiere invertir, digamos, prolongadísimos espacios de tiempo. No. Es una consagración sencilla. Entonces, en el Tratado de la Verdadera Devoción, San Luis de Montfort dice que para hacer esta consagración debe haber una preparación. Pero es una preparación muy sencilla, 4 bloques. Primer bloque, 2 elecciones, dice él, para vaciarse del espíritu del mundo. De todo lo contrario al espíritu de Jesucristo. Todas esas ideas mundanas que tenemos en nuestra mente, de rencores, de odios, ideas de idolatría, del placer, del poder, del tener, todas estas ideas pecaminosas, vamos a vaciarnos de eso. 2 elecciones preliminares, que se pueden hacer consecutivas, una cada día, o se pueden hacer en lecciones. 2 a la semana, 1 cada semana. Nosotros en el movimiento Lazos de Amor Mariano ordinariamente hacemos una lección por semana. Entonces 12 primeras lecciones serían 12 primeras semanas para ayudar a la persona a una mejor digestión de todo lo que aprende y una mayor profundización de cada tema. Primer bloque, 12 lecciones para vaciarse del espíritu del mundo o 12 días para vaciarse del espíritu del mundo. Segundo bloque, 7 lecciones para conocerse a sí mismo y vaciarse de todo lo que en sí mismo sea contrario al Evangelio. Entonces acá viene todo el tema de conocernos a nosotros, las virtudes que el Señor nos ha dado, los vicios contra los que tenemos que luchar, las tentaciones de tibieza espiritual que vendrán, la tentación de la asedia, la necesidad de una sólida vida de oración, la necesidad de unir nuestros sufrimientos a los sufrimientos de Cristo. Es muy bello porque cada lección nos va llevando por este camino a profundizar, a ver cómo debo preparar mi alma para recibir a Cristo nuestro Señor. Miren que acá no hay nada muy complicado. Repito, esto es tan sencillo que hemos hecho preparaciones para la consagración a los indígenas Wayuu en Colombia, indígenas Wayuu, que, a ver si no estoy mal, me decían ellos que quién como Dios, nadie como Dios, que es la manera como nosotros nos saludamos en el movimiento. En Wayuu se diría Jarray Macaca Mareigua. Y la respuesta era algo así como Nojotsu Macaca Mareigua. Bueno, Wayuu, estamos hablando de personas, digamos que no tienen un nivel de educación profesional, un nivel de educación universitario, personas muy sencillas, con una bellísima tradición, pero allá se han consagrado a Jesús por María desde indios Wayuu hasta personas en la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos, que también en el campus de la universidad, misioneros que han vivido allá, han hecho su preparación para la consagración a varios estudiantes. Estamos hablando de distintos idiomas, distintas culturas, distintas lenguas, distintos niveles de formación. Esta consagración cabe perfecta. Primero, 2 lecciones para vaciarse del espíritu del mundo. Segundo, 7 lecciones para conocerse a sí mismo y vaciarse del propio espíritu que pueda ser contrario al Evangelio de Cristo. Tercer bloque,
7 lecciones para conocer a María, 7 lecciones para conocer a nuestra Madre Santísima. Y esto es importantísimo porque aquí es donde se estudia, digamos, como el corazón de la consagración, porque en estas 7 lecciones vamos a ver cuáles son las características de la verdadera devoción a nuestra Madre, las 7 falsas devociones que existen a la Virgen Santísima, por qué consagrarse a Jesús por María es un camino fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a Jesús. Aprendemos allí a defender los atributos de la Virgen María desde la palabra de Dios, entonces un poco también de apologética mariana. A veces le preguntan a uno, bueno, a ver, ¿cómo defender a la Virgen María cuando algún hermano protestante de repente nos lanza una pregunta y nos cuestiona y muchas veces los católicos no estamos bien formados? Pues en ese proceso de preparación se dan como todas las herramientas, como todos los elementos para poder solidificar bien esa preparación para después dar respuesta a estas personas. En fin, se habla un poco de las apariciones marianas también, de una manera muy equilibrada y muy eclesial. Entonces vamos a ver, 12 lecciones para vaciarse del espíritu del mundo, 7 lecciones para vaciarse del propio espíritu, 7 lecciones para conocer a María y últimas 7 lecciones para conocer a Jesucristo. Miren que todo va dirigido ¿a quién? Hacia Cristo. Esta es una consagración cristocéntrica. No nos quedamos en María. María es camino, María es medio. San Luis de Montfort dice que María es fin próximo y que Jesús es fin último. En pocas palabras, María es medio para llegar ¿a quién? A Cristo. Y dice San Luis de Montfort que si nos fuéramos a quedar solo en María, habría que rechazar esta consagración como algo demoníaco. Si María nos distrajese de Cristo, por bella que sea, por maravillosa que sea, por virtudes que tenga, habría que rechazar esta devoción como una pérfida tentación demoníaca. Pero es todo lo contrario. Todo lo contrario, la consagración te va a llevar a enamorarte de Cristo. Y yo lo he visto en aquellos que se consagran. Se vuelve uno más eucarístico, más amor a la iglesia, más deseo de leer la palabra de Dios, más adoración a Jesús en la Santa Eucaristía y más participación en la misa, más fidelidad en términos generales a nuestro Señor. Eso es lo que produce la consagración en el alma. Entonces se termina con 7 lecciones, conociendo a Jesucristo, se hace un repaso de todos los elementos de la vida cristiana. Si tú notas, en medio de esta sencillez de preparación, hay un repaso de los pilares fundamentales de nuestra fe. Una persona que haga todo este proceso de preparación hace una renovación de todos los pilares fundamentales de su fe, de casi todo el catecismo. Aparece lo que creemos, entonces se hace una explicación de la inmensa mayoría de elementos del credo, aparece lo que oramos porque se enseña el tema de la oración con profundidad, aparece lo que vivimos porque hay elementos de la moral cristiana, aparece lo que celebramos porque se lleva a la persona a la vida sacramental. Todo esto para concluir ¿en qué? En una bellísima Eucaristía de consagración. Una bellísima Eucaristía de consagración donde en el contexto de la Eucaristía se le entrega todo lo que uno es a Jesús por medio de María. Entonces, quinta poderosa razón es sencilla de hacer. Sexta poderosa razón para consagrarse a Jesús por María. Esta es una consagración que transforma vidas. Óyeme bien, transforma vidas. Y se lo digo, a mí es el primero que me ha transformado la vida. Obvio, siempre hay más que transformar. Obvio, siempre hay cosas que todavía necesitan convertirse en mí. Obvio, a una persona que lleva años de consagrado necesita día a día revisarse. Nadie puede sentirse un producto acabado. Todos tenemos que entender que estamos en un proceso que no termina. Pero también debemos reconocer que somos unos antes de la consagración y otros después de la consagración. Somos unos antes de que nuestra Madre nos tomara en sus brazos y otros después de que nuestra Madre Santísima nos recibió en esta bella consagración. Y transforma vidas precisamente por lo que hemos venido insistiendo, porque al renovar los compromisos bautismales entonces empezamos a vivir como católicos coherentes. En el Tratado de la Verdadera Devoción, en el numeral 120, San Luis de Montfort explica que el corazón de la consagración es la renovación de los compromisos bautismales. Y así dice: la perfecta consagración a Jesucristo es por lo mismo una perfecta y total consagración de sí mismo a la Santísima Virgen. Esta es la devoción que yo enseño y que consiste, en otras palabras, en una perfecta renovación de los votos y promesas bautismales. Perfecta renovación de los votos y promesas bautismales.
Entonces, vamos a ver, no solo voy a renovar mis promesas bautismales, como lo hemos hecho muchas veces en Eucaristía, sobre todo en la vigilia pascual se hace una renovación de las promesas bautismales, pero muchas veces esta no se hace lo suficientemente consciente. Cuando uno se ha preparado adecuadamente, entonces esta renovación de los compromisos bautismales asumen una dimensión de mayor radicalidad. Y acá quiero que me entiendas muy bien, la fe cristiana exige radicalidad. No radicalismos, no fanatismos, pero sí radicalidad. Es que el amor es radical. A ver, tú ves la vida de un santo y allí hay un amor radical. ¿Radicales en qué? En amar, en perdonar, en ayudar al prójimo. Radicales en ser ejemplo de vida. Radicales en el ejercicio de las virtudes. Pero todo tipo de radicalización, entendida como imposición doctrinal o ideológica a otras personas, eso obviamente se sale del marco de lo que ha enseñado la Iglesia. No nos referimos a esto. Nos referimos a la radicalidad de un San Francisco de Asís. Nos referimos a la radicalidad de un niño, Beato Carlo Acutis, que radicalmente decidió ir a misa todos los días. Y aun cuando se iba para vacaciones con su familia, él lo primero que hacía era buscar una iglesia cerca para poder ir a la misa todos los días. A esa radicalidad de amor nos referimos. Cuando se ama de verdad, entonces se quiere ser radical en ese amor. Se quiere vivir la fe con consistencia, con coherencia. Si te parece muy extraña la palabra radical, entonces hablemos de la palabra coherencia. A ver, que aquello que yo creo se haga vida. Que aquello que yo creo no sea simplemente una idea. Es que no somos filósofos que tenemos bellas ideas, somos cristianos donde aquella doctrina que nos enseñó Cristo se hace vida en el ejercicio de las virtudes y de la caridad. Transforma vidas. Les podría hablar acá de cientos de drogadictos que ya no están en las drogas, prostitutas que ahora tienen una bella familia. Les podría hablar acá de matrimonios destruidos que ahora construyen una verdadera iglesia doméstica. Les podría hablar acá de jóvenes que querían suicidarse y hoy son ejemplo de aquellos que no quieren seguir viviendo y que en estos jóvenes que ahora se rehabilitaron encuentran un aliciente para vivir. Les podría hablar acá de personas cuyo carácter era indomable y lo habían intentado todo. Y gracias a la consagración hoy han logrado suavizar su carácter, hoy son más dulces para hablar. De personas que no podían decir 3 frases sin herir a otra persona, sin decir una mentira. Y hoy son verdaderos modelos y ejemplos de virtud. Repito, es un proceso. No digo que sea una cosa mágica, que te consagras y el día siguiente es santo. No. Pero si uno es fiel en vivir el proceso de preparación y la consagración, créeme que esa consagración da frutos. Porque, escúchame, no va a ser tu esfuerzo personal. No es que hemos logrado todo esto con la consagración. No. La consagración lo que me da es disponibilidad para que la gracia de Dios sea la que obre y la gracia de Dios sea la que me transforme. Entonces esta consagración lleva a transformaciones verdaderas de vida. Transformaciones verdaderas de vida. Séptima y última poderosa razón para consagrarse. Esto no es una lista exhaustiva, habrían muchas más, pero he querido resumir en estas 7 algunos elementos que considero vitales para entender la consagración. Séptima, ser consagrado a Jesús por María es ser protegido y ser protegida nuestra familia. Esta consagración protege tu familia, la protege de una manera del todo especial. Volviendo a un mensaje que la Virgen Santísima le da al Padre Gobi, en esta ocasión del 23 de julio de 1987, yo quisiera que escucháramos en clima de oración este bello mensaje. Yo quisiera que escucháramos a nuestra Madre hablándonos a nuestro corazón. Ahora, supongamos que tú digas, Wilson, es que yo no creo en eso de las revelaciones privadas. No pasa nada, no es obligatorio creer en revelaciones privadas. Te lo aclaro, la Iglesia enseña que como católicos debemos creer en la revelación pública, consignada en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición e interpretada auténticamente por el magisterio de la Iglesia. Las revelaciones privadas nos ayudan simplemente a vivir un poco con más ternura algunos aspectos de la vida cristiana. Entonces, si quieres pensar que esto es simplemente
algo que no soñamos que nos diría la Virgen María, pues cierra tus ojos y haz de cuenta que eso te lo dice la Virgen a ti. Yo creo que definitivamente estas son palabras de la Virgen para ti y para mí. Cierra tus ojos y escucha. Cuando consagráis una familia a mi corazón inmaculado, es como si abrieseis la puerta de la casa a vuestra Madre Celeste y la invitaseis a entrar. Le dais lugar para que ella pueda ejercer su función materna de una manera cada vez más intensa. He aquí por qué deseo que todas las familias cristianas se consagren a mi corazón inmaculado. Pido que se me abran las puertas de todas las casas para que pueda entrar y establecer mi materna morada entre vosotros. Entro en ellas como vuestra madre. Habito con vosotros y participo en toda vuestra vida. Yo sé también que muchos de nosotros tenemos preocupación por nuestros hijos. Qué mundo tan difícil le tocó a nuestros hijos. Pero estas palabras de nuestra madre son tan consoladoras, son tan consoladoras. Cuando entro en una familia, inmediatamente me cuido de los hijos. Los hago también míos. Los tomo de la mano y los conduzco a recorrer la senda de la realización del plan de Dios, que desde la eternidad ha sido claramente trazado sobre cada uno de ellos. Los amo. No los abandono jamás. Se convierten en parte preciosa de mi propiedad materna. Qué lindo. Qué hermoso. Saber que no estamos solos. Saber que nuestra madre nos acompaña, saber que el Señor nos dio una mamá y que con esta mamá nada nos faltará. Es que allí donde hay madre, no falta nada. Allí donde hay madre sobra cariño. Allí donde hay madre sobra protección, pero nunca falta nada. Bendita María, quiero conocerte como a Jesús. Acércate suavemente y háblame de Él. Cuéntame de esos años cuando estuviste junto a mi Dios, cuando en tus brazos le acunabas tiernamente, cuando pequeño y cercano era mi Dios. Cuéntame si en este tiempo quisiste que yo me acercara a ti, y si en verdad tú eres mi madre, como Él lo dijo en la cruz, ven y arrúllame, como hacías con Jesús. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Bendiciones.